Buenas tardes y bienvenidos una vez más a nuestro ciclo de conferencias Madrid, Fiesta y Tradición. Nos encontramos ya en el mes de mayo, que es sin duda uno de los más importantes en lo que a festividades madrileñas se refiere, y ya en nuestro anterior encuentro tuvimos la oportunidad de revisar el origen histórico de la primera de las grandes conmemoraciones de Madrid en este mes, en la conferencia que estuvo centrada en las festividades del 2 de mayo. Y en esta ocasión, pues vamos a poner el foco en la festividad ya próxima también de San Isidro, del patrón de Madrid. San Isidro fue un sencillo labrador que vivió en el Mairit musulmán del siglo XII y que ha sido venerado a lo largo de las sucesivas épocas de la ciudad, pues por todos los estamentos y las clases sociales, ¿no? Que sienten por él una especial predilección porque es un santo que hace gala de sencillez, de altruismo y que de algún modo representa la buena convivencia y la tolerancia que son tan necesarias en una ciudad que sigue siendo un crisol de culturas y costumbres como antaño. Y para analizar con detenimiento esta festividad, contamos una vez más con la presencia inestimable de Luis Regino Mateo del Peral. Luis Regino, para quienes aún no le conozcan, es profesor de la Universidad Complutense en las disciplinas de Derecho Internacional Público, Teoría del Estado y Geografía Humana. Ha sido también profesor tutor en la UNED y es miembro numerario del Instituto de Estudios Madrileños. Está considerado como una de las mayores autoridades sobre las fiestas de Madrid de nuestro país y hoy tenemos una vez más el privilegio de escucharle. Luis Regino, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Íñigo, por esta presentación tuya que denota tus conocimientos sobre las diferentes modalidades de las fiestas en Madrid. Para mí constituye el placer otra vez dirigirme a Ibercaja y a todos aquellos aficionados que quieran ver lo que fue San Isidro, el patrón de Madrid, y por eso dentro del mes de mayo, como muy bien ha dicho Íñigo, después de lo del 2 de mayo tenemos la conmemoración de la fiesta de San Isidro de Madrid, el patrón, el santo patrón, cuya festividad se celebra el día 15 de mayo. Entre los diversos museos municipales del Ayuntamiento de Madrid hay dos museos centrados en la historia de nuestra capital. Uno, el que se encuentra en la plaza de San Andrés II, junto a la iglesia de San Andrés, al que se denomina Museo de San Isidro, los orígenes de Madrid, y el otro museo de historia de Madrid que se halla en la calle Fuencarral 78. El Museo de San Isidro, los orígenes de Madrid, fue inaugurado por el entonces alcalde de Madrid, don José María Álvarez de Manzano y López del Hierro, el 15 de mayo del año 2000. Se halla situado en una zona histórica de gran valor en torno a las plazas de San Andrés, de los Carros y de la Paja, la iglesia de San Andrés y las capillas de San Isidro y del Obispo. Ya ven ustedes el edificio que está junto a la iglesia de San Andrés, en una zona muy apreciada por todos los madrileños y los habitantes. El museo indaga cómo fue Madrid antes de su creación por los musulmanes en el año 852, desde la prehistoria hasta su historia anteriormente a ser corte. En cuanto al Museo de Historia de Madrid, fue creado en 1929 como museo municipal y en el año 2007 pasó a denominarse Museo de Historia de Madrid y describe cómo fue la historia de Madrid desde que fue designada sede permanente de la Corte en 1561 hasta principios del siglo XX. Ya he dicho antes que está situado en la calle Fuencarral 78, en la sede del antiguo hospicio de San Fernando, edificio representativo del barroco madrileño, obra de Pedro de Rivera, construido en el siglo XVIII. Es curioso que San Isidro sigue actualmente vigente. ¿Por qué digo esto?
En uno de los libros recientemente publicados sobre Madrid, cuyo autor es David Trapiello, en relación con San Isidro manifiesta que es un santo con carisma y gran fama, y su condición humilde no ha sido óbice para que todos los grupos sociales le tengan una especial simpatía y veneración, y que su patronazgo se haya extendido a diversas ciudades y localidades. Afirma el ilustre escritor Trapiello que San Isidro es el patrón de los labradores en general y en particular de Madrid, pero que también, lo dice con un poco de sorna, lo debería haber sido de los escritores, especialmente de aquellos que tienen que escribir mucho para ganarse el sustento, ¿no? Y reseña, conforme a las versiones de diversos historiadores e investigadores, que Isidro vivió en el Magreb musulmán y en el Madrid cristiano cuando Alfonso VI conquistó Madrid. Incluso Trapillo deja entrever la posibilidad de que fuera monoconverso. Y total, que es una persona que tuvo una gran longevidad, falleció en 1172, en aquella época, nada menos que a la edad de 90 años, y esa longevidad parecía, según Trapillo, más proclive para los profetas del Antiguo Testamento. Y en la iconografía parece siempre joven. Y lo que sabemos de él se contiene en un códice donde se recogen 5 milagros. 4 de ellos hacen referencia a la sed y el hambre, ya que lógicamente en aquella época era bastante acuciante, había bastante necesidad. Y esos 5 milagros, a lo que el escritor denomina canónicos, fueron realizados en la vida del santo. Y fue la vía para que después de su fallecimiento se le atribuyeran numerosísimos milagros. Aquí tenemos esta maravilla que es la apoteosis de San Isidro, que está en la cúpula de la capilla del museo y cuyo autor es Zacarías González Velázquez y data de 1789. No deja de constituir una sorpresa que San Isidro, que nace y crece en un medio rural, haya podido mantener ese fervor de todas las clases sociales y que esa profesión campestre del santo haya sido contemplado como algo normal en un Madrid que hoy es una capital cosmopolita de fisonomía totalmente urbana. Su humilde condición no ha impedido que su devoción se haya extendido también a otras localidades, no solo de nuestro país, sino también de otros continentes, como América, Asia y en la propia Europa. Qué duda cabe que el santo cayó bien a todos los estamentos y clases sociales. También a los colectivos más heterogéneos y personas de la más variada condición, como ese biógrafo de lujo que tuvo, que fue nada menos que Lope de Vega, uno de los más fervientes admiradores de San Isidro. Ya antes de su beatificación en 1620 y canonización en 1622, era ya santo, se le considera santo por aclamación popular. Y en cuanto a la exposición permanente del Museo de San Isidro, y la tercera zona expositiva se centra en la vida de San Isidro y de su esposa Santa María de la Cabeza, y en este sentido se exponen diversas obras donde se muestran algunos de los milagros del santo. Asimismo, es bastante relevante su iconografía con esculturas y pinturas como las pinturas que enseñaba antes de Zacarías González Velázquez de 1789, que se encuentran reflejadas, antes decía, la cúpula, en la bóveda de la capilla, y también destaca el famoso Pozo del Milagro, en virtud del cual el santo salvó a su hijo Illán de fallecer ahogado al caerse al pozo. Pero San Isidro realizó el milagro e hizo subir el agua hasta el brocal. Y entonces vamos al nacimiento en Madrid de San Isidro. Nació en Madrid, probablemente no en un inmueble anterior
a la actual situada en la calle del Águila 1 y que adquirió fama al ser conocido el edificio afectuosamente con el diminutivo de la Casa de San Isidro. Hay historiadores que reseñan que sus padres eran mozárabes, que llegaron al Mairit o Majeri musulmán antes de la conquista por Alfonso VI. Otros mantienen el nacimiento de San Isidro, puede que tuvieran el matriz cristiano y el monarca opta por efectuar su repoblación, entre otros, con labradores procedentes de León, como nos indica nuestro buen amigo Luis Carandel, ya fallecido, en una amena crónica en la que nos describe algunos datos biográficos del santo. Parece que San Isidro medía en torno a unos 80 metros. Y el cronista madrileño Mesonero Romano especifica que la mayoría de los biógrafos se decanta por afirmar que el nacimiento de Isidro de Merlo y Quintana puede que tuviera lugar en Madrid en el año 1082 y su muerte el 30 de noviembre de 1172. Según este testimonio, hay que considerar que vivió casi hasta 91 años, ¿no? Y practicó la misma profesión de labriego al servicio de la ilustre familia de los Vargas y desempeñó también el oficio de zahorí, que en su primera acepción, según el diccionario de la RAE, se aplica a la persona a quien se atribuye la facultad de descubrir lo que está oculto, especialmente en manantiales subterráneos. Esa singular destreza para horadar los pozos de Isidro dejó su huella en diferentes lugares de la villa madrileña. De todos modos, existe cierta prudencia en cuanto a la fecha del nacimiento del santo. Lo que no hay duda es que el nacimiento de San Isidro tuvo lugar en Madrid. El santo era muy popular y era tan relevante que aún perdura. Y ahora vamos a ver la hermosa semblanza de Lope de San Isidro y su esposa Santa María de la Cabeza. Era tal la veneración de Lope de Vega por Isidro que no le importó modificar en algunos términos conscientemente la traducción del original, con tal de que Isidro quedara reflejado como el personaje perfecto y recibiera las mayores loas desde todos los puntos de vista. Y dice Lope, era Isidro alto y dispuesto, bien hecho, humilde y modesto, nariz mediana, ojos claros, en ver y vergüenza raro, de andar suspenso y compuesto, el cabello nazareno, bien puesta la barba y boca, el rostro alegre y sereno, que la risa siempre es loca, la voz entre dulce y grave, pero si os pasáis pinceles, al alma un ángel apeles, pinte de vos lo que sabe. Y en cuanto a María, Lope compuso estos hermosos versos. Era María trigueña, de ojos garzos vergonzoso, viendo y mirado hermoso. La boca honesta y pequeña, los cabellos espaciosos. De su tiempo nos quedó ese retrato que yo he visto y considerado. Supuesto que en el traslado tan vivo color faltó. Y el romántico enlace y encuentro del santo y su esposa Santa María de la Cabeza se recoge en una bella copla, ¿no? San Isidro Labrador se casó en Torrelaguna, porque allí encontró una moza más hermosa que la luz. Y aquí tenemos a San Isidro, pertenece al Museo de San Isidro, los Orígenes de Madrid, esta imagen, y según Emilio Guerra, los atributos del santo eran la reja del arado en la mano derecha y la ijada en la izquierda, con la que golpea la roca de donde brota el agua. Otra imagen es la de Santa María de la Cabeza, también anónimo del siglo XVIII, imagen cedida por el Museo de San Isidro, los Orígenes de Madrid, como reseña también Emilio Guerra, era la esposa del santo. También era conocida con el nombre de Toribia. Era santera de la ermita de Caraquí, situada en Uceda, entonces pertenecía al término municipal de Guadalajara. Y la imagen más frecuente de ella
es observarla pasando el río Jarama, portando en su mano derecha la candela para encender la lámpara de la ermita y en la izquierda una alcuza con aceite para reponer el líquido, la lámpara. Poco se conoce de Santa María de la Cabeza, salvo que era esposa de Isidro y que estuvo presente en el milagro de la olla y en el fallecimiento de su esposo. Guerra considera que sus nombres de María y Toribia no tienen base documental. Y otro tema controvertido acaeció cuando Fray Domingo de Mendoza solicitó para ella la santidad ante la marcha del proceso de canonización de Isidro, pero no se tramitó la misma, aunque se la consideró como santa, a pesar de no figurar inscrita en el canon. Y hablamos de la ermita de Nuestra Señora de la Piedad o Santa María de la Cabeza en Torrelaguna. Quizá es la ermita más antigua de Madrid, que se encuentra actualmente en un estado lamentable. Ya existía en época anterior a la llegada de los musulmanes y los vestigios que quedan del santuario están en un estado ruinoso. La denominación de Santa María de la Cabeza a la ermita le fue puesto por el cuidadoso esmero que la santa dedicó al santuario, hasta el punto de que cuando falleció, sus restos fueron enterrados en su interior. Fue en el siglo XVIII cuando sus restos, junto a los de San Isidro, fueron portados a la Real Colegiata de San Isidro. Aquí tienen la ermita de Santa María de la Cabeza, una foto de la misma, la histórica ermita, donde se llamó primero ermita de Nuestra Señora de la Piedad o de Santa María de la Cabeza en Torrelaguna. Y cada 9 de septiembre se celebra su festividad. Y luego tenemos a San Illán. En relación con los datos biográficos relativos al hijo de San Isidro y Santa María de la Cabeza, son más bien escasos. Illán es uno de los protagonistas de uno de los más famosos milagros del santo patrón, el del Pozo. Illán nació en Torrelaguna, localidad en la que su padre desempeñaba el oficio de labrador y su madre de santera. Y cuando nació Illán se traslada a la familia a Madrid en el momento que Illán alcanza su mayoría de edad. Sus padres optan por llevar una vida más santa y deciden separarse en el buen sentido de la palabra. Santa María retorna a Torrelaguna con el objetivo de mantener y cuidar una iglesia templaria de la Virgen Negra, Nuestra Señora de la Piedad, mientras que San Isidro junto con San Illán permanecieron en Madrid. Y San Isidro ya decía antes que murió a los 90 años y San Illán decide trasladarse a Villalba de Bolobras, en el término municipal de Cebolla, y opta por llevar una vida de ermitaño próximo a un castillo templario. Y la festividad de San Illán se celebra solo comarcalmente el 16 de mayo. Hay que tener en cuenta, como Santa María de la Cabeza, que San Illán o Illán no fue canonizado y no consta en el santoral. No obstante, se le invoca como abogado contra la rabia. Y muy cerca de Cebolla, en la provincia de Toledo, se encuentra la ermita de San Illán. Y ahora tenemos el Pozo del Milagro. La apertura del museo permitió recuperar una de las tradiciones más conocidas. Se trata del milagro atribuido al santo cuando se encontraba realizando sus faenas agrícolas en una de las tierras de su amo. Ocurrió que el pequeño Illán se cayó a las profundidades de un pozo y en el momento de regresar a casa Isidro encuentra desconsolada a su esposa María, que le informa del accidente del hijo. Rápidamente Isidro solicita la intercesión de Nuestra Señora de la Virgen de la Almudena y al instante las aguas del pozo ascienden hasta el nivel del brocal y el niño milagrosamente se encuentra situado sobre la superficie de aquellas y es recogido por su padre sin que sufriera daño alguno. Y este milagro es reflejado en el famoso cuadro de Alonso Cano que se encuentra en el Museo del Prado. Y Madrid, en las fiestas patronales de San Isidro, siempre ha elegido un pregonero o pregoneras de un prestigio muy identificado con la ciudad, haya nacido o no en Madrid. Así, en 1929 fue pregonero Damaso Alonso, el ilustre académico que llegó a ser
director de la Real Academia de la Lengua. En el pregón de ese año, que tuvo lugar en la Plaza Mayor, especificaba que todos queremos a Madrid, desde los que nacieron en la ciudad, como el que junto a la señora y emblemática Plaza de San Miguel, hasta los que atraídos por Madrid en él han hecho su vida, su amor, familia y su trabajo. Alonso hace referencia a esas personas sensibles que en el transcurso de la historia mostraron una especial predilección por el Madrid de San Isidro, incluyendo miembros de todos los estamentos, como por ejemplo Felipe II, que elige a una pequeña población y localidad como Madrid para ser capital del reino, más que capital del reino, sede permanente de la corte en 1561. Y en este sentido, esa atracción por la bella corte se plasma, según Alonso, en la literatura y sobre todo en la modalidad de la poesía. Y en primer lugar, hace alusión al Fénix de los Ingenios, Lope de Vega, quienes se sobran no pierden la oportunidad de glosar ese amor a Madrid a través de sus personajes. Por eso, la ciudad se transforma en sitio de embrujo para los que la visitan, que se sienten fascinados por su forma de ser y que ansían no abandonar la urbe. San Isidro es copartícipe de ese hechizo que se manifieste y hospitalidad de Madrid. Así, ese afecto por aquella se refleja en uno de los protagonistas de Lope cuando tiene que dejar la capital y manifiesta. Adiós Madrid, generoso corazón de España, noble, de donde reciben vida los demás miembros conformes. Este personaje que con melancolía enaltece la villa que le acogió y que rememora con añoranza estos lugares que visitó. Así, Damaso Alonso dice, adiós templos y edificios, casas, plazas, calles, torres, adiós fuentes, adiós ríos, alamedas, prados, bosques, tardes del sol en invierno y del verano las noches. Lope, como reseña Alonso, aunque era un profundo conocedor de las deficiencias de Madrid en aquel tiempo, como pudieran ser el mundo de la picaresca, los alimentos que se censuraban, como el pescado en mal estado, etc., para él las virtudes de la urbe sobresalen sobre cualquier crítica y elogian sus cualidades como centro de la península y un imperio forjado en el Madrid de los Austrias. Su clima, entonces benigno y saludable, su cielo azul, y otros dos escritores a los que hace referencia Alonso, completa este trío de admiradores por la localidad, son Juan Hurtado de Mendoza y Gonzalo Fernández de Oviedo. Ambos compartían ya a partir de la segunda mitad del siglo XVI ese amor y afecto por la villa y acreditaron con sus escritos el cariño por la ciudad. Gonzalo tuvo prestigio como historiador y Juan como poeta. Aquí tienen la foto de Damaso Alonso, el poeta, filólogo y académico. Este fue el primer. Y luego el pregón de Antonio, por eso digo pregoneros de Postín, con esa palabra tan castiza, pregón de Antonio Galo en 1981. Antonio Galo en 1981, en otro excelente pregón, manifestaba que en la Plaza Mayor hubo pregoneros de demasiado fuste, como Lope y Calderón, madrileños que por dinero y por amor pregonaron cómo define al ser andaluz como un Isidro y que ello no es óbice para que madrileños e Isidro hayan compartido o hayan tenido siempre buenas migas. Elogia a Madrid por su idiosincrasia, por su modo de ser acogedor y receptor. Y en ese sentido reseña que si algo tiene Madrid, si algo ha hecho Madrid, lo que es los barrios y hasta y las puertas abiertas, sus brazos abiertos. Y prosigue el escritor que Madrid está en sus barrios y en sus atardeceres, en los sainetes de Don Ramón de la Cruz y de Arniche, en las comedias de Lope y Tirso, Calderón y Montalbán, en las sátiras notariales de Quevedo, en el idioma limpio de Cervantes, en los Manolos y en las Majas, y en los chisperos que armaron la Tremolina un 2 de mayo.
En este sentido, podemos aludir a aquellas chisperas que desde sus balcones arrojaron unas macetas sobre los franchutes, matando, como recordábamos en la conferencia anterior, al general Legrand, uno de los militares franceses más apreciados por Napoleón. En las crónicas de mesereros romanos y de Garra, en los cartones irisados de Goya, Madrid ha dado de sí cuanto podía. Quien lo tenga por enemigo o es ignorante o es ingrato. Un pueblo de la Mancha con su plaza mayor y su luz clara, que con la cabeza en la sierra se acostó labriego y se levantó cortesano. Eso es Madrid. Fronterizo del Al-Ándalus nació. Madrid, castillo famoso que al rey moro alivia el miedo. Bellas palabras del escritor Antonio Gala en las que resume esas cualidades de la villa que al ser tomada por Alfonso VI como paso previo a la ocupación de Toledo coincide aproximadamente con la época en que Isidro estaba al servicio de Iván de Vargas. En este sentido enaltece Gala a Isidro con estos hermosos versos. Madrid, aunque tu valor, reyes lo están aumentando, nunca fue mayor que cuando tuviste tal labrador. Otro pregonero de Postín fue en 1983 Antonio Buero Vallejo, que rememora las palabras del cronista Federico Carlos Saiz de Robles, entonces recientemente desaparecido, como homenaje a su persona y a su conocimiento de los isidriles festejos. En este sentido menciona las palabras de aquel en que se refleja ese embrujo y atracción por Madrid que sintió Galdós por la ciudad. Al año de estar en Madrid, Galdós era ya un madrileño de toda la vida. También menciona otro texto de Pedro de Répide, y San Isidro, como vemos, es un santo lleno de dulzura que nos transmite su equilibrio, que nos ayuda a ser más solidarios, y ese patronazgo, nos indica Buero Vallejo, propicia que Madrid sea atracción e imán de simpáticos e ingenuos Isidros, pero de Isidros que también se denomina Velázquez, Goya, Solana, Arniches o Galdós, Baroja, Valle Inclán o Cajal, magistrales reveladores todos, cada uno a su modo de los aires, panoramas y hasta las neuronas de la ciudad, y su vecindario, junto a quienes en Madrid, nacidos de él, nos dieron sus imágenes, no menos certeras. Mesoneros romanos, Larra, Gómez de la Serna, el pintor Bergoete, entre todos nos inventaron Madrid, y Madrid nos inventó a ellos. Luego tenemos, el siglo XVII fue especial en cuanto al auge a la devoción de San Isidro y esa popularidad y veneración cuando experimentó un auge considerable, decimos que es en el siglo XVII, siglo en el que además se le declara beato y santo a Isidro, y en cuanto a su representación artística en la pintura, en la escultura prolifera de un modo especial y en la literatura se ensalza a este labrador a través de la poesía. Y en este sentido, Francisco Moreno menciona a Lope de Vega, que escribió 3 obras, ¿no? Total, destacan también los lienzos de comienzos del siglo XX, que figuran en la colección del museo, como el tríptico de Cecilio Pla con 3 óleos, ¿no? Los Isidros de Madrid, San Isidro en oración y los Isidros en Segovia. Y vamos a pasar al Museo de Goya, colección Ibercaja, Museo Camonarnat, San Isidro Labrador, este cuadro de Leonardo de Chavacien, título San Isidro Labrador, y la cronología es entre 1625 y 1630. Luego también tenemos este cuadro, San Isidro de Cecilio Pla y Gallardo en oración, sobre el lienzo, que es una imagen cedida por el Museo de San Isidro, Los Orígenes de Madrid. Hay 2 versiones sobre este milagro. Una que le refleja apoyado en un árbol, o aquí, como figura aquí, orando y rezando, mientras 2 bueyes con los ángeles agilizan su trabajo. Prefieren otros dar la versión de que San Isidro es el que trabaja y a su lado están 2 ángeles
que le ayudan a realizar ese trabajo. Y en el año 2005 el área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía me encomendó que redactara un libro sobre la figura de San Isidro, considerando que era un tema sobre el que yo estaba familiarizado al participar todos los años en la organización de las fiestas de San Isidro. Y este es otro que también ustedes pueden digitalmente verlo en una página web, que es un gran libro que se confeccionó y se realizó en el año 2011, que es del Instituto de Estudios Madrileños y que es un ciclo de conferencias sobre San Isidro y Madrid. Aquí tenemos el patio renacentista del museo, imagen cedida por el Museo de San Isidro, los Orígenes de Madrid. Aquí tenemos la capilla de San Isidro. También aquí el altar de la capilla, donde vemos reflejado otra vez la imagen de San Isidro. Aquí tenemos la maqueta de la desaparecida iglesia de Santa María, de José Monasterio Riesco, ¿no? Es una imagen cedida por el Museo de San Isidro, los Orígenes de Madrid, que esta iglesia, ya saben ustedes que hubo que derruirla para facilitar el ancho de la calzada de la calle Bailén y de la calle Mayor. Y San Isidro y el Códice. El manuscrito más fehaciente para estudiar la biografía del santo es el de Juan Diácono. Juan Diácono, redactado en lengua latina, en letra gótica, y consta de 28 folios, y data de las postrimerías del siglo XIII, y es el más cercano en el tiempo al santo. Si el santo murió en el año 1172, ya en las postrimerías del siglo XIII se publica este código. Según Manuel Montero Vallejo, el insigne medievalista, es posible, porque no está muy clara la autoría del códice, que Juan Diácono fuera Juan Fernández, de la iglesia de Santa María, opinión que comparte Luis Carandel, y otra versión es la que sustenta Francisco Moreno, que afirma que el autor del manuscrito fue el diácono Juan Gil de Zamora, persona erudita que profesó en la orden franciscana y llegó a ser superior de un convento de Zamora, designado secretario de Alfonso X el Sabio. El manuscrito y el arca son los dos medios más precisos del siglo XIII para escudriñar con mayor exactitud cómo era San Isidro. El códice consta de 4 apartados. En el primero se relata la vida del santo y se describen 5 de los primeros, de los más famosos milagros que figuran traducidos en verso por Lope de Vega en su poema. El primer milagro que se cita es el que se realiza en el momento en que un día de riguroso invierno, en que el campo se hallaba cubierto totalmente de nieve, cuando Isidro iba al molino para efectuar la faena de la moledura del tríptico, se topa de improviso con un grupo de famélicas palomas debido al hambre que padecían, y él, tan generoso que portaba sus sacas o costales repletas de trigo, además de los de su hijo, compadecido de la situación de las aves, procede a vaciar el contenido de aquellas in situ sobre un pequeño espacio, y una vez que limpia y quita la nieve, facilitar que las palomas pudieran saciar su hambre. Cuando llega al molino es cuando sorprendentemente acaece el milagro. En el momento que los sacos se encuentran llenos de harina sin que se notara disminución alguna del contenido de los mismos. El segundo milagro que se especifica es aquel en que su amo Juan de Vargas pensaba que Isidro era negligente en su trabajo y que tenía que efectuar la labranza de sus terrenos. Y pensaba que Isidro se entretenía en orar o en asistir a los más necesitados, y se dispuso a observar a Isidro. Y se agazapó Juan de Vargas en un lugar donde no le contemplara, donde no le viera Isidro, y es cuando contempla cómo Isidro es ayudado por 2 ángeles, uno a la derecha y otro a la izquierda, y él en medio, que con sus yuntas de bueyes blancos agilizan el trabajo, lo que le correspondía efectuar al labrador. El tercer milagro acaeció cuando Isidro entra a orar en la iglesia de Santa María Magdalena, deja su asno a la puerta de la iglesia, siendo avisado por unos niños que un lobo amenazaba
a su jumento, Isidro implora al Señor que no le pase nada a su animal. Y cuando sale de la iglesia encuentra el lobo muerto. Y el cuarto milagro es el que sucedió cuando procedió a dar de comer a los pobres y posteriormente apareció un mendigo que pidió que le diera comida. Y el recipiente que se utilizó para satisfacer el hambre de aquellos necesitados estaba totalmente vacío. Su esposa se encaminó a la cocina para aportar la olla sin ningún alimento cuando repentinamente aparece la olla repleta de comida. Y el quinto milagro ocurrió cuando Isidro llegó tarde a la comida que anualmente tenía lugar de la cofradía a la que pertenecía. Y la causa de su demora fue porque se entretuvo visitando las iglesias en las que oraba habitualmente y no se percató de la hora que era. Acompañado de un séquito de mendigos, llegó al agape y los compañeros cofrades le indicaron que no quedaba ración alguno y solo la suya era más bien escasa. Y sorprendentemente su ración se incrementó de tal modo que hubo comida de sobra para todos. Aquí tenemos el Códice de San Isidro, un reflejo como estaba escrito en letra gótica y que está en la Catedral de la Almudena. Y hay otros milagros del santo, le atribuyen el segundo epígrafe del Códice, se centra en describir aquellos milagros después del fallecimiento del santo. Y el tercer capítulo está dedicado a la composición de 6 himnos musicales y el cuarto apartado se describen algunos de los milagros que se efectuaron post-mortem. También milagros que una cantidad que yo considero excesiva, pues es posible que hubiera, pero se la tuvieron casi 400 milagros, ¿no? Y también hay más estudios e investigaciones sobre la figura de San Isidro y, y afortunadamente lo bueno es que la figura de San Isidro sigue suscitando verdadera interés y los estudios llevados a cabo hasta la fecha nos aportan más datos que coadyuvan a concretar con mayor rigor y veracidad la historia del santo patrón y el entorno en el que vivió. Y esa labor se está llevando a cabo por entidades, historiadores, investigadores que encuentran nuevos vestigios que nos sirven para reflejar con mayor autenticidad los hechos que singularizan la época del santo. Que duda cabe que el progreso tecnológico de los medios nos permite observar con más certeza las bibliotecas, archivos y excavaciones ese legado. Y en este sentido podemos destacar la investigación de Emilio Guerra, que tiene como uno de los objetivos prioritarios el tratar de desmitificar y aclarar lo que es auténtico de las versiones que algunos aportan, donde incluyen datos y hechos no contrastados. En cuanto a las características de la Edad Media madrileña, en la que vivió San Isidro, Manuel Montero Vallejo y José Manuel Castellano Oñate, especialistas en esa época, son, entre otros, los que con mayor acierto nos describen cómo era la zona en la que habitó San Isidro. Aquí tenemos el altar mayor de la Real Colegiata de San Isidro de 1942, que aparece en el catálogo del Museo de 2002 de José Monasterio de Rico. Si se fijan ustedes, en la parte inferior se halla la urna de San Isidro, y debajo el cofre, es el cofre en el que se encuentran los restos de Santa María y de la cabeza. Y entonces Isidro de Madrid, José Manuel Castellano, dice que nació en el año 1982 y dice que en territorio mozárabe. Esto es que era cristiano, pero había nacido en territorio mozárabe y tuvo que aprender en la escuela no solamente el latín y la lengua romance castellana por su parte, sino también que el árabe también tuvo, porque eran mozárabes. Mozárabes quiere decir cristianos que vivían en territorio musulmán y mudéjares al revés, musulmanes que vivían en territorio cristiano. Y entonces yo lo que quiero es enseñarles ahora la pradera de San Isidro y la Plaza Mayor.
Actualmente en Madrid es en la romería de San Isidro y en la Plaza Mayor donde la greca figura del santo patrón adquiere una mayor dimensión. En ese rincón tan señero de la Plaza Mayor, en 1619, se celebraron las fiestas de la beatificación del patrón Beato Isidro y en 1622 fue canonizado Isidro junto a santos tan prestigiosos como Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Felipe Neri y Santa Teresa de Jesús, cuando fue canonizado. Y aquí tenemos este cuadro, que es una maravilla de Francisco de Goya, que es la pradera de San Isidro. En un principio Goya recibió el encargo de efectuar un gran cuadro de 7,5 metros de longitud para las habitaciones de las infantas en el Palacio del Parque. Pero la muerte de Carlos III frustró este proyecto y Goya realizó un cuadro de un tamaño mucho más pequeño. Por tanto, la romería en la pradera la inmortalizó con sus pinceles Goya en un magistral óleo sobre lienzo de 44 por 94 titulado La pradera de San Isidro, que data de 1788. Muy elaborado, y en la que el pintor refleja el peregrinaje de los romeros a la pradera, en el que todos los estamentos se congregan en el mismo lugar en esa fecha tan señalada. Goya se lamentaba de haber efectuado este lienzo por el exhaustivo trabajo que le supuso, en el que pormenorizadamente refleja diversas escenas y personajes en la ribera del Manzanares, en el que aparecen en la lejanía, entre otros señores inmuebles, la Basílica de San Francisco y el Palacio Real, además de otros igualmente un conglomerado de majas, mazos y otros personajes y grupos ataviados con sus trajes más elegantes y medios de transportes como equinos y carrozas, asimismo animales de compañía, y todo este conjunto de participantes se observa que están en la pradera en actitud alegre, en animada charla, comiendo y bailando. Por supuesto que al contemplar el cuadro sorprende la calidad del mismo y su elaboración tan minuciosa. Eso en cuanto a la pradera de San Isidro, que no tiene nada que ver con la descripción de la romería en la pared. Este es el de las pinturas negras de Goya, que es un cuadro muy famoso, pertenece a esa época de las pinturas negras, ¿no? Titulado La romería de San Isidro. Se trata de un óleo sobre lienzo y este cuadro fue realizado por el pintor en su Quinta del Sol. Y aquí tenemos la Plaza Mayor, que es otro de los lugares donde se han celebrado siempre las fiestas de San Isidro, donde se celebraron las fiestas de 15 de mayo de 1620 con motivo de la beatificación del patrón y en 1622 cuando fue canonizado. Antonio Manuel Correa sustenta la opinión de que esta plaza, junto con la de Salamanca, son las más famosas de las españolas por su trazado arquitectónico en el que destaca su forma regular y uniformidad. Unamuno calificó a este recinto como archivo de majeza y Alejandro Dumas padre glosó ese marco con la expresión que tenía la bóveda más bella y mejor pintada de cuantos teatros había conocido el cielo de Madrid. Y luego Mesoneros Romanos pone de manifiesto cuando también nació San Isidro, cómo era un campesino, como fue también Zaurí, y también hay que hablar un poco de la ermita inmortalizada por Goya como agradecimiento de la esposa de Carlos V, la emperatriz Isabel de Portugal, mujer de singular belleza, que fue precisamente el duque de Borja el que acompañó el cadáver cuando se murió para ser enterrada en Granada, ¿no? Era la segunda hija del monarca lusitano Manuel. Y en agradecimiento por haber sido curado de una fiebre supo el príncipe Felipe, merced al haber bebido el agua de la fuente de San Isidro. Existe también la versión de que su esposo, el emperador, igualmente se había enfermo y fue sanado al beber dicha agua. Fue en 1528 cuando se construyó la ermita, inmortalizada por Goya en el lienzo ya citado. Parece que la misma se erigió como agradecimiento de la esposa de Carlos V. Aquí tenemos
la ermita de Goya, luego la Comunidad Autónoma de Madrid, por medio de sus arqueólogos, en el mes de mayo de 1999 tuvieron el mérito de hallar una nueva fuente en donde San Isidro efectuó su labor de que surgiera agua en un terreno para saciar la sed de su amo. Esto es que, aparte de la famosa fuente, el milagro de la fuente, el agua emana de las dos fuentes, puede que proceda del mismo surtidor que con la hijada golpeó en un peñasco Isidro, que hizo brotar el agua. Y Ramón Gómez de la Serna hace referencia a aquellos peregrinos que van a la ermita y que observan la tosca lápida que se halla en aquella, en donde se encuentra la siguiente inscripción: "Oh ahijada tan divina, como el milagro lo enseña, pues sacas agua de peña milagrosa cristalina. El labio al raudal inclina y bebe su dulzura, pues San Isidro asegura que si con la fe la bebieres y calentura trujieres, volverás sin calentura". Y ya aquí está la fuente de San Isidro. Aquí tenemos el famoso arca donde están los 5 milagros. Y luego tenemos el arca obsequio del gremio de plateros de Madrid en 1620. Luego San Isidro es patrón de todos los agricultores y campesinos españoles, declarado por Juan XXIII. Y tenemos también el arca de la parroquia, está en la iglesia de la Almudena. Y luego hay otros lugares o vestigios sobre San Isidro, en la calle del Águila, la capilla de la Cuadra, el cementerio de San Isidro, el puente de Toledo, varios lugares que nos recuerdan y rememoran el San Isidro. Aquí tenemos el altar de la Real Colegiata de San Isidro, la Real Colegiata, y aquí tenemos, para que veamos la difusión de San Isidro, 3 imágenes de San Isidro o 3 cuadros de la Bretaña francesa. Eso nadie lo podía esperar, pero sobre todo en América Latina, en Estados Unidos y en Filipinas, la figura de San Isidro es verdaderamente venerada. Y terminar diciendo que, cómo no, que Lope es su mayor valedor. Lope fue capaz incluso en las justas que se celebraron en la Plaza Mayor por San Isidro, de tergiversar los poemas para que un premio de esas justas se lo dieran a su hija. Era tanta la devoción que tenía por San Isidro que no le importaba cambiar esta situación. Para mí ha sido un placer realizar esta charla o disertación, porque San Isidro estaba realmente vigente. Parece mentira que un humilde labrador, un humilde zahorí, sea venerado por un duque, por un marqués, por un rey. Es caso insólito dentro de los santos de la Iglesia Católica. Pues muchas gracias por vuestra ayuda para poder resumir un poco esta disertación. Muchas gracias una vez más, Regino, por este detalladísimo recorrido sobre la tradición madrileña de San Isidro, que, como has indicado, es una de las figuras más carismáticas que tenemos en Madrid, junto con Santa María de la Cabeza y San Illán. Y a todos ustedes, bien, pues una vez más, muchas gracias de nuevo por estar ahí, por su atención. Nos vemos, si así lo quieren, el próximo jueves 17 de junio, en la que será la última de las conferencias del ciclo, en la que vamos a abordar la singular tradición de las romerías y verbenas de Madrid. Hasta entonces. Hemos aprendido lo importante que es estar juntos. Juntos construimos un mundo con más oportunidades para las personas, conectando sus ideas, necesidades y proyectos. Porque juntos somos capaces de impulsar cada año los sueños y el bienestar de más de 1 millón de personas, trabajando siempre por el territorio para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.